Bueno, contadora Mirna, ¿cuál es el tema que vamos a hablar el día de hoy? Hola, mira, el tema que vamos a hablar el día de hoy es un tema que nos han pedido que nuevamente lo toquemos porque muchas personas tienen dudas y es acerca de que si yo como una persona física yo puedo tener seguro social eh, sin que yo esté trabajando con un patrón, ¿no? Ya hemos escuchado que las personas que tienen un trabajo subordinado, inmediato el patrón los afilia ante la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social en una modalidad que le llaman modalidad obligatoria, que esta solamente estaba establecida para empresas formales en las cuales hay una subordinación, hay un patrón y hay una subordinación. Sin embargo, hace unos años la autoridad del Instituto Mexicano del Seguro Social ya estableció lo que es la modalidad 10, que es denominada INS para los trabajadores independientes, que es una manera de que las personas físicas puedan autopagar su seguridad social con esta modalidad que es la modalidad de régimen obligatorio, que consta de las 5 ramas de la seguridad que cuenta el Instituto Mexicano de Seguro Social en comparativa con las personas que tienen un patrón, ¿no? Sí, de esta manera, primero inició como una prueba piloto esto del IMSS para trabajadores independientes y posteriormente ya hace un par de años lo legalizaron, ya lo agregaron a la ley, se expidieron unas reglas de carácter general y lo que pasa es de que solo los trabajadores formales podían tener acceso, por ejemplo, en un futuro a una pensión. ¿Y qué pasaba con las personas que se quedaban sin trabajo y se dedicaban a tener su propio negocio, a vender cosas por internet, a vender en los tianguis? Estas personas muchas veces, o carpinteros, profesionistas o técnicos independientes, nunca tenían la posibilidad de acceder al seguro social porque pues no tenían un patrón, ya eran independientes. También se generaron en algún momento algunos regímenes del seguro social donde podías acceder a la seguridad social, pero no hacías semanas cotizadas como lo haces en el trabajo formal. Y entonces, hasta hace un par de años, pues ya se agregó este régimen de personas trabajadoras independientes, donde sí puedes acceder con todos los beneficios, como dice la contadora, de los trabajadores formales, pero ya sin la necesidad de tener un patrón. Y estos beneficios pues son los servicios médicos, hospitalarios, farmacéuticos y atención obstétrica en su caso, las incapacidades, la pensión por invalidez y vida, el fondo para el retiro, precisamente para acceder a una pensión en un futuro, y las prestaciones sociales dentro de las que encuentran los velatorios y guarderías. Así es, Aguilar, como tú bien has mencionado, esta modalidad 10 viene realmente a cobijar a muchas personas que no estaban contempladas. Por ejemplo, eh, tenemos el caso de muchas personas del sexo femenino, ¿verdad? Que empezaron su vida laboral, 4, 5, 6 años, pero posteriormente pues se casan, ¿verdad? Y valoran a lo mejor pausar, ya sea parcial o totalmente su actividad laboral. Y pues bueno, ante la situación económica que viven, pues un sueldo, pensando en el futuro, ¿verdad? Que nadie tenga la vida comprada, pues son una de las personas que también pueden acobijarse a esta modalidad 10. Y otra rama también, como tú bien mencionas, son las personas que tienen su negocio propio. O sea, yo soy, por ejemplo, abro una lavandería, ¿verdad? Yo solamente la manejo, yo cobro, yo lavo, yo entrego, pero pues al no poder estar en el régimen obligatorio tradicional que es el de un patrón, pues yo tal vez podría yo pagar mi seguridad social, médica, atención, medicamentos, quirúrgico, pero faltaba el que realmente la mejoría o la aportación de la modalidad 10 es que las personas que se afilian a esta modalidad pues empiezan a cotizar para, pues con la intención, ¿verdad?, de tener un fondo para una vejez, ¿no?, para alcanzar a tener una pensión. Hay que tener en cuenta que esta modalidad
que nos permite este rubro importante que es para la pensión, pues también tiene la persona que valorar esta finalidad, ¿no? Hay un tema que lo podríamos juntar en una siguiente ocasión, que es de las personas que a lo mejor quieren pensionarse y mejorar esa pensión, ¿no? Hay un rubro ahí que se llama modalidad 40. Sí, de hecho yo creo que se puede utilizar como un complemento en estrategias precisamente cuando ya estás llegando a la edad de pensionarte entre los 60, o sea, antes de los 60 o 65 años. Es correcto. Sí, Adrián, como bien comentaste, es la modalidad 10 para una estrategia en conjunta con la modalidad 40, realmente pues puede afianzarse bastante bien, dado que esta es una modalidad obligatoria. Y en la modalidad 40, precisamente para que tú la puedas tomar, obviamente tú tienes que venir venir de un régimen obligatorio, que generalmente la única vía era pues a través de un patrón. Sí, y además con esto, pues me parece un acierto pues al menos este sí es un acierto del gobierno, porque mucha gente simulaba un patrón, o sea, lo agregaban a la persona que estaba a punto de llegar a los 60 o 65 años, lo agregaban a una empresa falsa o una empresa verdadera, pero lo agregaban falsamente para nada más que se activen sus derechos y para generar las semanas cotizadas. Y ahora ya no hay necesidad de nada de eso, o sea, ya no hay necesidad de simular que alguien te preste una empresa para que estés ahí y generes tus semanas, porque lo puedes hacer a través de este régimen de trabajadores independientes. Así es. Otra bondad que tiene para las personas que quieran afiliarse a esta modalidad de 10 de trabajadores independientes es que también puedes tú hacer tus aportaciones para el Infonavit. El Infonavit es el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que obviamente no estaba al alcance de pues, estas personas que se están acogiendo a esta modalidad 10, puesto que esto solamente era de uso exclusivo para la modalidad obligatoria patronal, por decirlo de esta manera, y ese es otro beneficio que tiene esta modalidad 10. El otro beneficio que tiene esta modalidad 10 es que por ser un régimen obligatorio, la persona que se afilia a esta modalidad queda como empleado directo del Instituto Mexicano de Seguro Social, pues también puede afiliar en línea directa a sus familiares, ¿no? Que pues en este caso pues son los padres, dependen económicamente de la persona asegurada. Si esta persona asegurada pues tiene una pareja o es casado, pues puede afiliar a su esposa o concubina y obviamente a los hijos registrados, ¿no? Independientemente si es de matrimonio o es de concubina. Entonces esta es otra también bondad, ¿no?, de esta modalidad, y es que reconoce al 100% las prestaciones de la modalidad obligatoria patronal. Sí, en este caso, como estamos hablando de que este régimen de trabajadores independientes entra dentro del régimen obligatorio, en este sentido, pues es exactamente los mismos beneficios. Así como cuando tienes un patrón y estás trabajando y pues obviamente recibes ya el seguro social porque así lo estipula la ley, también estos beneficios de la seguridad social beneficia a tu familia. Eso pues todo el mundo lo sabe. Y en este caso del régimen de trabajadores independientes incluye el mismo beneficio, o sea, le va a beneficiar también a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, a los servicios de medicamentos, etcétera. Así es. La diferencia no hay tampoco, bueno, hay una pequeña diferencia, por decirlo así, que es en la época de pago de esta modalidad. Bueno, yo también tengo otra diferencia. Dime cuál es. En el caso del Infonavit, que para los trabajadores normalmente son obligatorio, o sea, a fuerzas tienes el Infonavit si es que tú tienes un patrón, pero en este caso del régimen de trabajadores independientes, el Infonavit es opcional, como tú estás pagando las cuotas como si fueses un patrón, pero en tu propio beneficio, el Infonavit en este caso sí te hacen que sea opcional, o sea, lo puedes pagar, o sea, decidir pagarlo o no pagarlo. Así es, adelante, tienes este punto.
aquí el Infonavit es opcional, ¿no? Pero a lo que yo me Y refería otros, es ajá, que lo tienes, ¿no? O sea, tú decides si lo ocupas o no, pero no te lo quita, te lo tiene planteado. claro, y otras diferencias sí Así tiene es. los Y obviamente es el mismo, además es el mismo porcentaje. Es el ujú, 5% del ingreso que tú le declaras. declares al instituto sobre ese importe, es el 5%. Hay otra diferencia, es que este IMSS modalidad 10 no se paga como el IMSS modalidad obligatoria patronal, que es cada 17 del mes siguiente. En el caso del IMSS de modalidad 10, trabajadores independientes, se deberá pagar a más tardar el 20 de cada mes, pero aquí hay un tema muy importante, es pago anticipado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo pago mi mes vencido o anticipo mi mensualidad. Supongamos que ahorita estamos en el mes de mayo. Yo quiero afiliarme a este IMSS independiente. Supongamos que hoy estamos 15 de mayo. Yo puedo entrar a la plataforma del Instituto Mexicano del Seguro Social, seguir los pasos adecuados y emitir mi alta, y me emiten a su vez mi línea de captura para que yo pueda ir a pagar en alguna institución bancaria el importe que me dé. Pero yo tengo hasta el 20 de mayo para ir y depositar. Si yo no pago el 20 de mayo, yo ya perdí esta opción. ¿Y qué quiere decir esto? Que yo pago en mayo, pero no en mayo voy a disfrutar los beneficios de la seguridad de la modalidad 10. Lo voy a disfrutar para junio. O sea que si yo no lo pagué en mayo, pues yo en junio no voy a tener esta cobertura. Es por mes anticipado. Entonces, ¿qué va a suceder si yo no lo pago y entro nuevamente a la página? Sí me va a volver a emitir una línea de captura, pero la línea de captura va a decir: pagues a más tardar el 20 de junio y la cobertura inicia a partir del 1 de julio. Entonces, esto es una diferencia muy importante con respecto al obligatorio del patrón, ¿no? Es un detalle que hay que tener en cuenta, y hay que tener en cuenta que se tiene que hacer de preferencia entre los primeros 15 días este movimiento para que no te suceda esta situación, ¿no? Sí, de que prácticamente se te salte un mes en el beneficio a estos servicios de seguridad social. Y además, no estoy muy seguro si es que de qué manera lo computan, pero también para acceder a ciertos servicios del seguro social, pues tienes que tener cierta cantidad de tiempo que estés cotizando. Por ejemplo, con mínimo 6 meses que estés cotizando en el seguro social, pues ya puedes acceder a tumoración benigna de mama. Si es que tienes 10 meses ya con el seguro social, puedes acceder a un parto, ya sea propio o de tu pareja esposa. Y pasado un año, pues ya puedes acceder a cirugías mayores, que son de diferentes tipos que están en el catálogo, y de 2 años a una cirugía ortopédica. Así es, esa es una gran diferencia que hay entre esta modalidad 10 y la modalidad obligatoria patronal. Cuando yo entro a laborar con una empresa o con una persona física con actividad empresarial y me dan de alta en el seguro social a través de una clave de patrón, en automático la persona queda protegida en todas las ramas de seguridad social, que incluyen cirugía, que incluyen hasta embarazo. Por eso hay muchas empresas que no es lo correcto, pero en el tema de cuando contratan a una mujer, algunas suelen pedir precisamente el tema de la prueba de embarazo. ¿Por qué? Porque como en automático está protegido esta situación de la maternidad, puede ser que alguna persona del sexo femenino sepa que ya está en estado de gestación y pues diga, pues cómo voy a pagar pues todo lo que conlleva la maternidad, las consultas médicas, el seguimiento del embarazo,
el propio embarazo en sí, y pues deciden a lo mejor buscar un empleo en el que tienen seguridad social, pero eso significa que después de, no sé, 6 meses de trabajo, pues la persona va a tener que salir de incapacidad, ¿no? Entonces, en el régimen de seguridad obligatoria patronal, eso está cubierto al 100%. En el caso del IMSS, modalidad independiente, tiene estas cláusulas específicas para protegerse también y que no vaya a ser utilizado de esta manera, que podríamos considerar que también es un fraude, ¿no? Entonces, si hay cláusulas específicas en las que se estipula, por ejemplo, para que tú, no es que no te lo vayan a cubrir, pero te lo pueden cubrir después de 10 meses que tú ya estés en esta modalidad, que, o sea, ya 9 meses de gestación, o sea, no podrías, o sea, sí podrías, pero no te van a cubrir la maternidad en cuanto a incapacidad, en cuanto te van a dar el servicio, pero te lo van a cobrar, hasta lo que vamos, ¿no? Sí, estas cuestiones me parece que es como para que tenga sentido financiero. Si es que, por ejemplo, en un embarazo, así como usted dice, podría registrarse en el Seguro Social un mes antes del parto y ya dejar de pagarlo. Entonces el seguro en teoría tendría que estar obligado a atender el parto y pues por eso agregaron estas cláusulas para que, o incluso de un año para diferentes cirugías mayores, entonces para que no se utilice nada más con ese fin, de que pagas un mes o un bimestre simplemente para que te atiendan una cirugía mayor y luego lo dejen de pagar. Para el IMSS seguramente no tendría mucho sentido económico porque no has pagado lo suficiente en cuotas obreros patronales, claro, para que te atiendan para ese tipo de circunstancias. Acuérdense que también hay empresas que prestan estos servicios de médicos, ¿no? Las aseguradoras. Es un manejo similar, porque como lo pagas tú de tu bolsillo directamente, pues ellos tienen que protegerse también financieramente. Y también recordemos que como es un régimen obligatorio que se está pagando de manera personal al trabajador independiente, pues uno de los factores importantes es el riesgo de trabajo. Entonces el riesgo de trabajo que nos da el pago de incapacidades, ¿no? Entonces el hecho de la maternidad pues propicia una incapacidad por después del parto, el cuidado del bebé y los cuidados que tiene que tener la mamá, pues ese periodo de tiempo que no labora la persona en un régimen obligatorio patronal, pues se le cubre a la mamá en el sueldo que tiene ante el Instituto Mexicano de Seguro Social al 100%. Cuando tú eres trabajador independiente, tú pones el ingreso mensual que percibes, que debe ser mínimo un mes de salario mínimo general, por lo mínimo que te puedes dar de alta, pues sobre ese importe te van a pagar la incapacidad de esos meses después del parto, ¿no? Entonces por eso también lo hace. Hay también enfermedades crónicas, como podría ser hipertensión, como podría ser diabetes, o podría ser alguna situación, no sé, algún padecimiento renal, algún padecimiento circulatorio. Entonces, por eso estas cláusulas son importantes y hay una lista específica que el instituto, al momento de que tú vas a hacer el cálculo, pues te las pone para que tú sepas en qué momento te lo van a empezar a cubrir. O sea, siempre hay un periodo de gracia, por decirlo así, y pasando ese periodo en el que tú estés consecutivamente inscrito en el Instituto Mexicano de Seguro Social en esa modalidad, te van a considerar esa situación para que pueda ser cubierta. Entonces, este es un punto muy importante, Rila. Sí, de hecho, de ahí la importancia de que si vas a pagar el seguro social se haga en los plazos correspondientes al momento en que debes realizar el pago, porque si te atrasas, pues significaría que ya no tendrías esa continuidad en la seguridad social que estás haciendo. Exactamente. Te brincarías un mes que si tuviste
seguridad social, un mes que no tuviste seguridad social y luego al siguiente se reactiva. Exacto, es muy importante tener estos cómputos de tiempo muy bien cuidados, porque el instituto te puede pasar una vez. O sea, yo me inscribí en mayo, cuando el ejemplo de mayo, pagué en mayo, y ¿cuándo va a ser mi primer mes de que me va a cubrir el instituto? Junio, porque recuerden que es pago anticipado. Junio. ¿Cuándo debo hacer mi pago de julio? Lo debo hacer en junio. Pero si en junio no lo hice, en agosto pues no voy a tener servicio. Pero si yo pago en julio para septiembre, es solamente un mes que me desfase, no te lo considera desfase el Seguro Social. Pero si son 2 meses al hilo o lo haces con intermitencias, pagas 2 meses, uno no lo pagas, 3 meses lo pagas, uno no lo pagas, y así te la llevas, entonces ahí sí vas a perder tu continuidad. Entonces, un mes entre otro, una vez, no pasa nada. Pero si lo empiezas a hacer de manera recurrente, entonces en ese caso sí puedes tener una afectación ante el Seguro Social y empieza tu cómputo de nuevo. Entonces, eso es un tema que hay que tener cuidado. Bueno, y lo que más le interesa a la gente, ¿cuánto cuesta hacer o pagar este régimen de independiente? Pues aquí en la página del IMSS tenemos una calculadora, o sea, tienen una calculadora donde se puede revisar cuánto costaría, y también esto tiene que ver con, dependiendo de tu profesión o a qué te dedicas. Pero pues yo para el ejercicio estoy haciendo un ejemplo de pues muchos que son profesionistas o técnicos, o sea, como consultores, contadores, abogados, etcétera. Que le pones el grupo principal, profesionistas y técnicos de las ciencias económicas administrativas, es decir, oficinistas, como había dicho, contadores, abogados, economistas, profesores, por ejemplo, podrían ser. Le ponemos la zona geográfica, que puedes elegir entre la zona libre fronteriza del norte o el resto del país. En la mayoría le aplica el resto del país, porque en la zona fronteriza pues hay un salario mínimo diferente. Luego, la captura del ingreso mínimo, pues como se había comentado, es el salario mínimo, cuando menos el ingreso que tú podrías declarar para el efecto de registrarte, que en este año 2026 son 9,766.24 pesos. Entonces, una vez agregado todos estos datos, pues tenemos que el aseguramiento de este régimen de trabajadores independientes mensual, porque tiene que pagar de forma anticipada, daría 1,969 pesos con 34 centavos, es decir, casi 2,000 pesos la seguridad social. Pero si adicionalmente quieres pagar el Infonavit, que es el 5% de los ingresos, tienen a 488 pesos adicionales, que sumado con la cuota de seguridad social y el Infonavit dan 2,457 pesos con 65 centavos mensual. También hay que mencionar que estos pagos anticipados lo puedes hacer también mensual, bimestral, semestral o anual. Y en esta misma calculadora te muestra, así como había comentado, las cuotas solo de seguridad social de un mes te costaría 1,969 pesos, el bimestral te costaría 3,938, el semestral te costaría 11,689 y el anual te costaría 23,187 pesos. Solo seguridad social. Ya si quieres pagarlo por ejemplo todo el año, la cuota de seguridad social son 23,187 y con el Infonavit serían 28,936 pesos. Así es, Abdullah. Aquí, ¿qué es lo importante? Recordemos que esta calculadora que bien nos menciona el licenciado Abdullah nos va a permitir escoger entre rubros generalizados que ya tiene preestablecidos el Instituto Mexicano en su portal, y nosotros vamos a escoger el que más aproxime a nuestras actividades. En el caso que el licenciado Abdullah nos comentó, que es el rubro, por ejemplo, de oficinistas, ¿no? Propiamente dicho, abogados. El más económico, podríamos decir. Más que por económico, es por el factor de riesgo de trabajo. Sí. O sea, el factor de riesgo de trabajo en este ejemplo es muy bajo. Inclusive es el más bajo de inicio
que es 0.05854335, ¿sí? Es el más bajo. Por eso las cuotas nos están dando estas cantidades. Pero no es lo mismo un contador, un abogado, un técnico oficinista, a que, por ejemplo, el que se afilie sea una persona que siempre persona física en actividad empresarial. Que se dedica a la construcción. A la construcción. De hecho, la construcción creo que es el más alto. Es el más alto y es el 7.58%. Es correcto. Obviamente, haciendo el cálculo de esta persona, no sé si nos puedes apoyar. Sí, también con el salario mínimo, en el mismo ejemplo, pero ya poniendo el rubro de trabajadores de la construcción, que obviamente en este caso que sean independientes, daría una cuota mensual solo de seguridad social de 2.657 pesos. Nótense la diferencia con el ejemplo anterior que nos comentó el licenciado Belán, que solamente mensual era 1.969, casi 2.000 pesos, ¿no? Y ahora, y adicional con el Infonavit, te daría 3.145 pesos mensuales. Es correcto. Entonces sí se eleva un poco más de 1.000 pesos, dependiendo del rubro o la actividad que desarrolles. Actualmente la manera de cálculo en la calculadora de la página del Instituto Mexicano de Seguridad Social no nos exige en sí que nosotros nos correlacionemos nuestra afiliación con un registro federal de contribuyentes. La pretensión es de que si yo soy una persona que por mi cuenta hago una actividad que me da el beneficio económico para poder mantenerme y que en teoría, ¿verdad?, yo estoy pagando mis impuestos correspondientes, pues yo debo de registrarme ante esta calculadora, ante esta aplicación del Instituto Mexicano de Seguridad Social, de acuerdo a los ingresos que yo perciba también y que yo esté declarando. ¿Qué quiero decir con esto? Que es probable o es posible, no es descabellado, que a lo mejor yo para el mes de junio, que yo lo pago en mayo para junio, que a lo mejor yo mis ingresos haya tenido, no sé, unos ingresos a lo mejor de mayores al salario mínimo. ¿Me explico? Y pues yo digo, pues este mes, para el siguiente, pues me voy a aumentar, ¿no? No quiero estar con salario mínimo porque pues, gané un poquito más, a lo mejor le aumento 500 pesos, no pasa nada. O sea, no es necesario a lo mejor que sea un salario mínimo. El salario mínimo, recordamos que su nombre lo dice, lo mínimo con lo que te puedes dar de alta para pagar tu seguridad social de manera independiente. Pero si yo el siguiente mes tengo una mayor cantidad, yo puedo modificar este importe para el cálculo de mí. Obviamente, si yo le aumento mi base gravable, pues va a aumentar lo que yo voy a pagar por consecuencia, pero lo podemos hacer. Yo realmente recomiendo, aunque hay las modalidades mensual, bimestral, semestral, inclusive el anual, claro, eso también lo valoran las personas en cuanto a cómo son organizados, ¿verdad? Y su capacidad económica. ¿No? Yo por eso recomiendo que la manera en la que se afilien sea con el pago mensual. ¿Por qué? Te permite, uno, el más importante, si tú te das de alta con el salario mínimo general vigente, tú lo puedes mantener todo el tiempo y lo actualizas conforme se actualiza el salario mínimo. Pero también, si tu actividad va mejorando económicamente, tú también puedes mejorar económicamente pues tus aportaciones, ¿no? El pago de seguridad social y obviamente va a ser el pago de tu Afore, ¿no? Exacto, ese punto quería que usted llegue y bueno, me parece interesante esta parte porque precisamente si es que te pones con el salario mínimo, pues sabes que parte de eso que estás pagando de cuota de seguridad social se va a tu fondo de ahorro para el retiro, o sea, tu Afore. Entonces, si te pones con el salario mínimo, pues no vas a estar aportando prácticamente nada. Y también lo mismo ocurre si también decides agregar el Infonavit, pues vas a estar aportando cantidades muy pequeñas y por lo tanto no vas a acceder a un buen crédito, no vas a tener un buen fondo para poder ejercer ese derecho. Sin embargo, si es que tú como trabajador independiente que tuvieras ingresos
mayores al salario mínimo o muy superiores, sí sería recomendable a lo mejor que te registres con un salario mayor ante el Infonavit, precisamente para que aportes mayores cantidades a tu Afore y también puedas acceder también al Infonavit si es que decidiste agregarlo. Así es, Adriana. Entonces, yo por eso realmente a las personas que en este momento nosotros estamos acompañando y les estamos apoyando en el seguimiento de su inscripción ante modalidad 10, pues precisamente lo que les recomendamos, ¿no? Por la bondad de que tú vas a estar monitoreando cada mes si puedes pagar un poquito más o si te regresas al salario mínimo, ¿no? Porque en sí, como eso también va ligado a la actividad que tú desarrollas y a los impuestos que tú pagas en otra situación tributaria, pues el beneficio es ese, ¿no? Si tú pagas, te quedas por siempre con el salario mínimo, pues no van a cambiar las cosas. Pero si tú vas, a lo mejor este mes tuve una buena venta de lo que yo hago, a lo mejor un excedente, por ejemplo en el caso de la construcción, pues en vez de hacer 2 casitas este mes hice 5 casas y eso representa mayor ingreso, pues en el siguiente yo puedo ya aumentar la base del cálculo para mis pagos del Seguro Social, para mi pago de Afore, si quiero, bueno, tal vez en este caso el Infonavit, pues también, ¿no? Entonces eso es muy, muy importante. Y bueno, ¿cuáles son las maneras también o cómo tú puedes pagar esta seguridad una vez de que tú termines el proceso de tu inscripción? Al final te va a dar 2 documentos. Uno que va a ser tu formato de inscripción en el cual van a venir tus datos generales, CURP, RFC, tu nombre, tu número de seguridad social, va a venir el importe que tú estás pagando, tu base, va a venir el importe de seguridad social que vas a pagar. Si estás pagando en Infonavit, también ahí se refleja el pago. ¿Y cómo lo puedes tú pagar? Lo puedes pagar directamente a través de la banca en línea. El instituto tiene acuerdos en bancos para que al momento que tú lo estás haciendo a lo mejor en línea, lo puedas tú ligar si tu banco está entre esos afiliados al instituto. Igual lo podrías pagar en línea, pero si no, igualmente imprimes tu formato de línea de captura y puedes ir a pagarlo directamente en ventanilla bancaria, ya sea lo puedes pagar en efectivo o lo puedes pagar a través de tu cuenta bancaria en ventanilla bancaria o a través de la tarjeta de débito o de crédito de tu cuenta en ventanilla bancaria, ¿no? Y esos son tus documentos que tienes que hacer el archivo documental y también digital, porque eso van a ser tus constancias ante el instituto que tú has realizado tu pago y es la manera en la que tú vas a poder en un momento dado, cuando quieras revisar si el instituto está reconociendo tu pago a través de otro procedimiento que es buscar tus semanas de cotizaciones pagadas, puedas verificar, ¿no?, que realmente esté reconocido ante el instituto tu pago, y en caso de que no fuera así, porque podría darse la situación, tú con estos documentos impresos o digitales de tu pago puedes hacer una aclaración en el Seguro Social, que créanme que nosotros hemos tenido, ¿verdad, Dylan?, algunos casos en que las personas que amablemente nos prestan su confianza para estos trámites, no sacan sus semanas de cotización, no aparecen. Con estos documentos nosotros hacemos el trámite correspondiente ante el instituto y en máximo 3 días volvemos a consultar las semanas cotizadas del cliente y ya está reconocido. Entonces realmente aquí no hay manera de que se pierda tus aportaciones. Siempre hay manera de que el instituto tenga una comunicación. Eso es algo que yo le aplaudo al instituto, que en estos temas, al menos en esta modalidad que hemos estado apoyando a varios clientes, nos ha dado muy buena respuesta, ¿no? Una respuesta inclusive hasta antes de los 3 días. Entonces esto pues nos da la confianza de que nosotros recomendemos a las personas que es una muy buena oportunidad para que tengan no solamente la seguridad social en cuanto a temas de pues medicina, operaciones, cirugías, medicamentos, atención médica, sino también
en el tema de ir empezando a reunir fondos pues para una pensión y en caso de que por alguna situación tengan un riesgo de trabajo o alguna cirugía, ¿verdad? Pues puedan ustedes hacer efectivo el cobro de la incapacidad correspondiente, puesto que ustedes tienen un riesgo de trabajo y que están pagando y que les da derecho a esto. Bueno, y hay un último punto que se nos estaba olvidando, que además esto no solo aplica para los mexicanos que están en territorio nacional, sino también podría y puede beneficiar a los que también están en el extranjero. Estas personas que están en el extranjero normalmente pueden sí tener un patrón, pero la seguridad social del país extranjero, por ejemplo Estados Unidos, pues no beneficia a sus familiares que están aquí en México. Entonces, con este régimen de trabajadores independientes, la persona que está ahí en el extranjero y que no tiene un patrón mexicano que lo asegura el seguro social, puede registrarse en esta modalidad y así su familia que está aquí en México tener todos los beneficios de acudir al médico, a las cirugías y a otras situaciones, medicamentos, etcétera. Tienes mucha razón, Adrián, a mí se me estaba pasando comentar, que bueno que tú no lo recordaste. Tenemos de hecho con nosotros, ¿verdad?, varios clientes que están en esta situación, por eso también el licenciado se le acordó, porque tenemos varios clientes que precisamente tienen el esposo, el hijo trabajando en el extranjero y tienen aquí pues a la mamá, a la esposa y pues esa es una modalidad que súper les beneficia porque ellas pueden, de hecho ellas mismas se pueden asegurar y generar ese beneficio para una pensión posterior y el beneficio de tener todos estos rubros de seguridad social, inclusive pues en el tema de la incapacidad, ¿no? Entonces, si ustedes están en esta situación, por ejemplo, mujeres, digo mujeres porque tenemos más clientes, mujeres, ¿verdad? Afortunadamente, que pues estuvieron trabajando 3, 4, 5 años, se casan, ahorita están con la situación de los hijos, pero pues están pensando en el futuro y pues el esposo dice, no, pues mira, pues vamos a darte de alta, no hay ningún problema, que tengas seguro de mi parte de trabajo, pero para que tú tengas lo tuyo, eso es lo bonito, ¿no? Porque pues el formar el fondo para una posible pensión es de la persona que lo está pagando. Entonces tenemos varios casos, por ejemplo, de mujeres que tuvieron un tiempo laboral, ahorita ya no están laborando y están recuperando todas las semanas de cotización, no solamente en cuanto a semanas, sino también en cuanto al efectivo, lo aportado al estar en esta modalidad. Y también tenemos, pues que es el señor plomero, el señor carpintero, el señor que albañil, Contratista. ¿no? Contratistas, inclusive otros profesionistas, ¿no? Contadores, abogados, arquitectos. Entonces, esta es una buena oportunidad para todo este tipo de personas. La persona de la tiendita, por ejemplo, tenemos varias personas que tienen sus tienditas, sus tendejones y que pues bueno, también todos ellos son parte de la población que pueden estar en este régimen de modalidad 10 y el más importante que hemos tenido últimamente, porque se han acercado más, precisamente por la lejanía y por la preocupación de que tienen aquí familia, pues son las personas que están en otro país trabajando y mandándole recursos a su familia, ¿no? Generalmente quienes lo localizan pues son las mamás, las esposas, que las tías, en fin, ¿no? Para preguntarnos, y esta es una modalidad bastante buena que les hemos recomendado y que pues nos ha estado dando pues bastante importancia para las personas. ¿Algo más que quieras agregar, Arlan? Pues que nos sigan, denle me gusta, compartan con un amigo y nos vemos a la próxima. Hasta la próxima.